Hola, hola, apasionados de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el espacio donde diseccionamos los entresijos más escandalosos y los secretos mejor guardados del fascinante universo del espectáculo otomano. Hoy, señoras y señores, les presentamos un manjar de primera categoría, una bomba de relojería que amenaza con hacer temblar los mismísimos cimientos de una de las relaciones sentimentales más idolatradas por todos nosotros. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el turbulento mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que, como un huracán, irrumpió en nuestros corazones gracias a su magistral interpretación en Sen Kalkapm, y cuyo amor, al menos en apariencia, trascendió las barreras de la pantalla. Pero, ¿qué oscuros nubarrones se ciernen sobre este idílico panorama? ¿Por qué la atmósfera se ha cargado de desesperación? ¿A qué imágenes comprometedoras nos estamos refiriendo? No se atrevan a pestañear ni un segundo, porque vamos a desentrañar este complejo enigma capa por capa, como si fuéramos arqueólogos descubriendo una antigua civilización. Y como ya es tradición, antes de profundizar en este intrincado laberinto, permítanme recordarles que activar la campanita y suscribirse al canal es la forma más eficaz de mantenerse al tanto de todas las novedades, los chismes más jugosos y los análisis más perspicaces de sus series y actores turcos favoritos. No se pierdan ni una sola migaja de información, porque el contenido que encontrarán aquí es único en su especie y, en ocasiones, incluso exclusivo. Así que no lo duden más y presionen el botón de suscribirse en este preciso instante. Ahora sí, adentrémonos de lleno en el quid de la cuestión. Kerem y Hande, Hande y Kerem. Una pareja que con su arrolladora química y su magnetismo innegable, logró cautivar al mundo entero en Sen Kalkapm. La serie, un torbellino de emociones intensas, enredos hilarantes y romanticismo empalagoso, catapultó a ambos al estrellato internacional. Suspirábamos con cada mirada furtiva, con cada roce accidental, con cada palabra cargada de significado que se dedicaban a ser sus personajes en la ficción. Y por supuesto, la legión de fans incondicionales, incluyéndome a mí, manteníamos la esperanza de que ese amor, tan palpable en la pantalla, lograra desafiar las leyes de la realidad y floreciera en el mundo real. Y así fue. La noticia de su romance fuera del set nos inundó de alegría y optimismo. Eran la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas moderno, la prueba irrefutable de que el amor verdadero podía surgir en los lugares más inesperados. Sin embargo, como suele ocurrir en el despiadado mundo del espectáculo, la felicidad no siempre está destinada a durar para siempre. Desde el inicio de su relación, los rumores de crisis, separaciones tormentosas y reconciliaciones dramáticas han acechado a Kerem y Hande como sombras persistentes. Y ahora, estas supuestas fotografías comprometedoras, sobre las que se ha tejido un manto de especulaciones y conjeturas, han activado todas las alarmas y han desatado una tormenta mediática de proporciones épicas. ¿De qué clase de imágenes estamos hablando? Bueno, la información disponible es, como mínimo, confusa y contradictoria, pero todo parece indicar que se trata de fotografías que podrían dañar irreparablemente la imagen pública de ambos, ya sea por el contexto escabroso en el que fueron tomadas, por la compañía inapropiada en la que se encontraban, o por el contenido explícito en sí mismo. La desesperación, según fuentes cercanas a la pareja, reside en la imperiosa necesidad de evitar que estas fotos salgan a la luz y sean utilizadas por los medios de comunicación para generar un escándalo mayúsculo que ponga en jaque su reputación y su estabilidad emocional. Se dice que tanto Kerem como Hande han removido cielo y tierra para tratar de impedir su difusión, llegando incluso a contactar a abogados especializados en derecho mediático y a expertos en seguridad cibernética para rastrear el origen de las imágenes y evitar que se filtren a la prensa sensacionalista. Este incidente, por desgracia, nos recuerda, una vez más, lo vulnerables y expuestos que están los famosos a la constante vigilancia de los medios de comunicación y los fans obsesionados. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, es analizada y diseccionada hasta el más mínimo detalle, como si fueran especímenes de laboratorio. La presión es asfixiante y la privacidad se convierte en un lujo inalcanzable, una quimera que persiguen en vano. Pero, volviendo al caso de Kerem y Hande, ¿lograrán sofocar este incipiente escándalo antes de que sea demasiado tarde y la situación se descontrole por completo? Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la respuesta. Ahora bien, dejando de lado este turbulento drama personal, aprovechemos la ocasión para recordar algunas de las series que catapultaron a estos dos talentosos actores a la fama y los consolidaron como figuras prominentes en el panorama del entretenimiento turco. Empezando por supuesto por Sen Kalkapm,
traducida a varios idiomas como Love is in the air o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que irrumpió en nuestras vidas en el año 2020, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista de origen humilde que sueña con estudiar paisajismo en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario adicto al trabajo que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante un periodo de 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, basado en intereses puramente materiales, pronto se transforma en una irresistible atracción que cambiará sus vidas para siempre y los obligará a replantearse sus prioridades. El género predominante de la serie es la comedia romántica, aunque también incorpora elementos de drama ligero para añadir profundidad a la trama. Además de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la serie cuenta con un elenco talentoso y diverso que incluye a actores de la talla de Neslihan Yeldan, Bige Onal y Ebrim Doğan, quienes aportan matices y complejidad a sus respectivos personajes. La serie se convirtió en un fenómeno global sin precedentes, gracias a su frescura, su humor inteligente y, sobre todo, a la innegable química que existía entre Hande y Kerem, quienes lograron transmitir una conexión auténtica y creíble a través de la pantalla. Senkalkapm es particularmente relevante en este contexto porque fue el punto de partida de su relación sentimental y, de alguna manera, también ha contribuido a la enorme expectación que genera todo lo que hacen juntos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Un dato curioso que vale la pena destacar es que la serie fue vendida a más de 85 países alrededor del mundo, consolidando a Kerem y Hande como estrellas internacionales y abriendo las puertas a nuevas oportunidades en sus carreras. Pero la trayectoria de Kerem Bürsin es mucho más extensa y variada que su participación en Senkalkapm. En el año 2013 protagonizó la serie Güneşi Beklerken, un drama juvenil que lo catapultó a la fama en Turquía y lo convirtió en uno de los actores más solicitados del país. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sayer, un estudiante problemático y rebelde que se enamora perdidamente de Zeynep, una joven recién llegada a Estambul que lucha por adaptarse a su nuevo entorno. El género principal de la serie es el drama juvenil, aunque también incorpora elementos de romance y comedia para equilibrar el tono. Otros actores importantes en la serie son Emre Nay y Hande Doğandemir, quienes interpretan a personajes clave en la vida de Kerem y Zeynep. Güneşi Beklerken es importante porque marcó el inicio de la carrera de Kerem Bürsin y demostró su talento innato para interpretar personajes complejos y carismáticos que conectan con el público a un nivel emocional. Un dato interesante es que antes de convertirse en actor, Kerem vivió en varios países debido al trabajo de su padre, lo que le permitió aprender varios idiomas y adaptarse a diferentes culturas, habilidades que le han sido de gran utilidad en su carrera profesional. Por su parte, Hande Erçel también ha protagonizado otras series exitosas antes y después de Senkalkapm, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. En el año 2019 encabezó el elenco de Azize, una serie de acción y romance en la que interpreta a Azize, una joven valiente y decidida que busca vengar la muerte de su familia y hacer justicia por los crímenes cometidos. El género predominante de la serie es la acción, aunque también incorpora elementos de romance y drama para enriquecer la trama. El actor principal junto a Hande es Burak Gülsoy, quien interpreta al interés amoroso de Azize y la ayuda en su búsqueda de venganza. Azize es relevante porque muestra otra faceta de Hande Erçel, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes fuertes y decididos que desafían los estereotipos de género. Un dato curioso es que Hande comenzó su carrera como modelo y participó en varios concursos de belleza antes de dedicarse a la actuación, lo que le permitió desarrollar una gran confianza en sí misma y una presencia escénica impactante. Otra serie importante en la carrera de Hande es Güneş İnkler, estrenada en el año 2015. En esta serie, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas gemelas de Güneş, una mujer que se muda a Estambul con la esperanza de empezar una nueva vida y dejar atrás un pasado tormentoso. El género predominante de la serie es el drama juvenil, aunque también incorpora elementos de romance y comedia para atraer a un público más amplio. Otros actores destacados son Emre Nay y Burcu Özberk, quienes interpretan a personajes clave en la vida de Selin y sus hermanas. Güneş İnkler es importante porque fue una de las primeras series en las que Hande Erçel tuvo un papel protagónico y le permitió darse a conocer a un público más amplio, consolidando su popularidad como actriz. Un dato interesante es que la serie fue un gran éxito en Turquía y contribuyó a impulsar la carrera de Hande, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades en el mundo del entretenimiento. Volviendo a la situación actual de Kerem y Hande, es importante recordar que todos somos seres humanos y cometemos errores.
La presión de la fama puede ser abrumadora y es fácil perderse en el camino. Esperemos que ambos puedan superar este obstáculo y seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales, aprendiendo de sus errores y creciendo como personas. Además, es importante mencionar que tanto Kerem como Hande se han caracterizado por su compromiso social y su participación en diversas causas benéficas. Kerem ha apoyado a organizaciones que trabajan en la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de los animales, mientras que Hande ha colaborado con fundaciones que brindan apoyo a niños con cáncer y a personas con discapacidad. Este compromiso social es una muestra de su calidad humana y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor, cualidades que merecen ser reconocidas y valoradas. El escándalo de las fotos, si es que realmente existe, no debería eclipsar sus logros profesionales y su labor humanitaria. Ambos son talentosos y trabajadores, y merecen seguir teniendo éxito en sus carreras. Esperemos que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y no se dejen llevar por el sensacionalismo, respetando la privacidad de Kerem y Hande y evitando difundir información falsa o perjudicial. En resumen, hoy hemos hablado de la desesperada súplica de Kerem y Hande para que no se difundan unas supuestas fotos comprometedoras que podrían poner en peligro su romance y su imagen pública. También hemos recordado algunas de las series que catapultaron a ambos a la fama, como Senkal Kapm, Gunes Ibeklerken, Azize y Gunes Ingflar. Hemos visto cómo su talento y su carisma los han convertido en estrellas internacionales y cómo su compromiso social es una muestra de su calidad humana. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Creen que Kerem y Hande lograrán superar este obstáculo? ¿Cuál es su serie favorita de ambos? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias, chismes y análisis del mundo de las telenovelas turcas. Así que por favor regálenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.